Ok, aquí la presentación que les estoy mostrando se llama Mi Matamoros Antiguo Poco Conocido. Es la primera parte de un libro, de una serie de libros que estoy elaborando. El objetivo de esta presentación es mostrar la historia y los datos que he recopilado en base a documentos que se han descubierto ya en el Archivo Histórico de Matamoros, en entrevistas con los locales No, que residen ahí algo mismo está en esas fallando. construcciones y por supuesto datos proporcionados por los mismos integrantes del grupo de Facebook Mi Matamoros Antiguo, Ahora sí. Está. que han llegado a estar hace 40, 50, 60 años en estas Ya. construcciones antiguas. Sí, muy bien. El objetivo será mostrar la historia e investigaciones que he realizado durante el año 2021, en este caso de estas construcciones del Matamoros antiguo, del siglo XIX y del siglo XX. Vamos a pasar aquí a explicar lo que vendría siendo el origen de la palabra Matamoros. Todos sabemos que aquí Matamoros recibe su título de Villa de Matamoros, nuestra ciudad, desde 1826, en honor al héroe insurgente don Mariano Matamoros Iguridi, un héroe insurgente de la Guerra de Independencia. Todos sabemos que recibe ese nombre en honor a ese héroe insurgente, pero ¿qué hay detrás, en este caso, de la historia del apellido Matamoros? ¿De dónde se origina? El origen del apellido Matamoros se remonta a la Guerra de Reconquista Española, el periodo que abarca del año 711 a 1492 de nuestra era, en el cual los reinos cristianos peninsulares tuvieron diversos enfrentamientos contra los musulmanes. En ese periodo cuentan que un apóstol llamado Santiago fue quien había ayudado en este caso a los cristianos a derrotar a los moros, los cuales era el nombre que recibían los árabes durante la batalla de Clavijo del año 844 después de Cristo. Dicha batalla ocurrió entre los musulmanes y el rey Ramiro I de Asturias, donde ese monarca había sido ayudado por Santiago para combatir a los moros. De esta manera recibió el apodo de Santiago el Matamoros. Cuenta la leyenda que Santiago Matamoros aparecía montando un caballo blanco, portando una espada de ristre y decapitó a más de 70,000 infieles, según cuentan las tradiciones. No obstante, ya el apellido de Matamoros, ya desde el siglo XIV, se encontraba en diversas familias de lo que vendría siendo la península ibérica, como vendrían siendo las casas en San Mateo del año 1300, Rosell, Valencia, Benicario, y entre otros lugares donde más se llegó a encontrar este apellido. De hecho, aquí, por ejemplo, en la diapositiva podemos ver a la izquierda el escudo del apellido Matamoros y a la derecha podemos ver al apóstol Santiago Matamoros montando el caballo blanco de las tradiciones. Ese es el origen que se tiene en este caso del apellido Matamoros. Ahora pasemos aquí a la tercera diapositiva, el cual es una investigación que pude hacer sobre el restaurante Las Dos Repúblicas. Dicho restaurante se encuentra enfrente del Mercado Juárez, en la calle 9. El restaurante tiene sus orígenes desde el año 1934. El negocio es propiedad de la familia Melguizo, ubicado en las calles 9 entre Matamoros y Abasolo. Juan Manuel Melguizo fue el dueño fundador del restaurante Las Dos Repúblicas
quien tiene actualmente a su nieto Luis Gerardo Galván Melguizo, que fue el nieto descendiente de los Melguizo, con el que había tenido una entrevista y me había contado los orígenes del restaurante de las dos repúblicas. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba la plaza, tenemos aquí un boleto sobre lo que vendría siendo la plaza de Matamoros, el cual ya se vendía en el restaurante de las dos repúblicas, como pueden observar. Tenemos aquí a la derecha una fotografía contemporánea del restaurante de las dos repúblicas. Y aquí abajo, si se alcanza a apreciar, es una fotografía de un grupo de amigos en el restaurante de las dos repúblicas, que data de la década de 1960. Los datos históricos que tenemos sobre esa fotografía es que la pintura que se encuentra atrás de los individuos fue obra de Bartolomé Mongrel Mestre, un maestro y artista originario de Valencia, España, y llegó a residir en Matamoros huyendo de la Guerra Civil Española, como pueden observar aquí en la imagen. El maestro es hijo de un notable pintor reconocido en la historia del arte español, el maestro Bartolomé Mongrel Muñoz. Sí. Pasamos aquí a la siguiente diapositiva con la historia del Johnny Place. El Johnny Place ya algunos lo habrán visto en el centro histórico. El Johnny Place Factory in Wrought Iron fue un negocio que fue propiedad del señor Juan Garza Treviño y se ubica en las calles 8 y Matamoros. Esta fue una fábrica de hierro forjado como su nombre lo indica. En esta fábrica vendían jaulas para diferentes animales como vendrían siendo aves, roedores, vendían sillas, mesas y decoraciones que contenían ese material. Tenía su propio taller de herrería en la segunda planta. La segunda planta del Johnny Place servía como taller de herrería, donde se realizaba el trabajo de la materia prima, en este caso para el negocio del Johnny Place. Este negocio era frecuentado principalmente por turistas y extranjeros, según la señorita Marilú Garza Ramírez, con la cual había tenido una entrevista. Es hija del señor Garza Treviño, fundador del Johnny Place. Cuenta ella que este negocio se fundó en 1967 y que antes de ello el edificio había sido ocupado por un banco mercantil internacional. Sin embargo, el negocio de Johnny Place había sido abandonado debido a un litigio que se originó entre los dueños propietarios de Johnny Place, lo que generó el abandono. Ahora pasemos aquí a una de las cosas que les voy a mostrar. Esta galería de fotografías, como pueden observar, son del Johnny Place. Las tres fotografías datan del año de 1970 y aquí muestran el auge comercial que llegó a tener este negocio. La fotografía que pueden observar aquí abajo fue proporcionada por el Archivo Histórico de Matamoros y las dos fotografías que se encuentran aquí fueron proporcionadas por el grupo de Mi Matamoros Antiguo. Vean la bonanza y la cantidad de personas que recurrían a este lugar. Luego tenemos aquí el edificio de los Garza, una construcción que se ubica en las calles Primera y Victoria.
esta ya les debe ser familiar porque se ubica cerca de la escuela modelo, muy cerca de la escuela modelo. Esta construcción data de a finales del siglo XIX, como pueden observar, y esta sirvió como un cuarterio de viviendas para que albergaran diferentes personas. El cuarterio, que data del siglo XIX, había sido propiedad en un momento de Néstor de la Garza, uno de los dueños de las carnicerías más importantes aquí en nuestra ciudad. Aquí podemos ver una fotografía del carnicero Néstor de la Garza. Aquí abajo. Arriba tenemos una fotografía que data del año 2009. Y abajo una fotografía contemporánea, tomada el 13 de diciembre del 2020. En esta edificación, otra persona que también vivió fue Gertrudis de la Garza, nativa también de Matamoros. De hecho, en realidad el propietario había sido Raúl Esteban Garza, que había comprado la vivienda y era un comerciante y agricultor en pequeña escala. En la vivienda también llegó a vivir Leopoldo Saldívar, allá por 1970, el cual tenía un negocio para arreglar máquinas de coser. Y también cuentan que en esos departamentos llegó a vivir también la directora Dolores Baena, de la Escuela Primaria Modelo, también en la década de 1970. En la siguiente diapositiva tenemos aquí una de las historias más documentadas, la cual es la historia de la Casa de Piedra. La casa de la Casa de Piedra, que se ubica cerca de las calles 1 de Mayo, a espaldas de Soriana Laguneta, en Matamoros, Tamaulipas, fue una pequeña construcción con grandes bloques. Tiene más de 100 años de antigüedad aproximadamente, contemporánea al ferrocarril de Monterrey-Matamoros, que fue inaugurado el 5 de mayo de 1905. La vivienda es propiedad de la señora Aurora López y su pareja José. Actualmente, durante mucho tiempo llegaron a residir diferentes familias mexicanas en esa construcción, pero que eran trabajadores del ferrocarril, principalmente entre 1950 y 1980 aproximadamente. Pero también fue una habitación donde bombeaba agua en algún tiempo. Luego se dice que fue habitada por soldados y militares. Fue habitada por personal que trabajaba en el ferrocarril. Fue un almacén para guardar armones, los cuales eran pequeños carros que se utilizaban ahí mismo en la estación del ferrocarril, y que los bloques de esa construcción, que como pueden observar rara vez se encuentran aquí en Matamoros, fueron transportados de alguna zona procedente de México, ya que en otros municipios de Tamaulipas, como en este caso Reynosa y Ciudad Victoria, han comentado que hay construcciones parecidas a la Casa de Piedra. La vivienda no se ha modificado en años, a excepción del tejado, que originalmente de hecho fue de lámina y ya después lo cambiaron a un material de concreto. Y eso se debe a que la lámina había sido destruida por el huracán Gilberto. Y a la izquierda de la Casa de Piedra existe una noria, donde los trabajadores extraían agua natural para enfriar las locomotoras del vapor, y obviamente también servía para consumo humano, para bebida. Cuenta don Agustín Muñoz, antiguo residente de la Casa de Piedra allá por 1951, con el cual había también tenido una entrevista, que los habitantes de la zona se distinguían
por ser empleados del ferrocarril y que la casa fue construida por un ingeniero de apellido Sandoval, especialmente para un trabajador del ferrocarril llamado Juan P. Mata. Tras abandonar el lugar de la familia Agustín Muñoz, siguieron otras familias mexicanas, como don Gumersindo López y su familia, que también vivió en la casa de piedra y trabajaba en el taller donde les daban mantenimiento a las máquinas del ferrocarril. Don Gumersindo, que vivió ahí en la década de los 70, tuvo un hijo llamado Rufino López, pareja de doña Francisca Escabedo, que a un lado de la casa de piedra se dedicaba a vender leña a todos los vecinos del barrio. Ambos tuvieron a María Teresa López Escabedo, la cual era una joven que murió a los 20 años de edad. De hecho, aquí les mostraré a continuación el acta de defunción de la nieta de Gumersindo López. Y la razón por la cual esta casa de piedra había sido construida se debió más que nada también porque los dueños, los grandes empresarios de la estación del ferrocarril, querían que sus trabajadores fueran lo más puntuales posibles y que cumplan lo más pronto en sus horarios de trabajo, ya que las familias mexicanas recorrían grandes distancias en nuestro territorio, en nuestro país. Aquí en esta imagen que estoy señalando se puede observar la noria que se encuentra a la izquierda de la casa de piedra, la cual era utilizada para enfriar las locomotoras. Tenemos aquí las vías del ferrocarril y aquí el acta de defunción de la nieta de Gumersindo López, una de las personas que llegó a vivir en la casa de piedra. Y ahora vamos aquí con las maquiladoras, las precursoras aquí en este caso en Matamoros. Recordemos que las precursoras maquiladoras en Matamoros fueron las camaroneras. En este caso fue Productos Alfa y la procesadora de mariscos Altamar, son las pioneras de la historia de las maquiladoras aquí en Matamoros. Todas ellas datando de la década de 1960. En este caso, procesadora de mariscos empezó en 1965, siendo el dueño el contador público Alfredo López Zúñiga, su fundador. Y Productos Alfa empezó 2-3 años después. Aquí podemos ver estas dos fotografías, en este caso de Productos Alfa. Esta fotografía que pueden observar aquí arriba, una de las camaroneras, y a la derecha podemos ver un diario del Archivo Histórico de Matamoros que muestra la llegada de Productos Alfa y anuncia que con una firma se suma a la industrialización. Como dato de las trabajadoras que llegaron a estar en las maquiladoras camaroneras, es que ellas estaban vestidas totalmente de blanco, como si fueran enfermeras. Eso es lo que más comentan. Y aquí tenemos en este periódico del Bravo también la maquiladora de Fisher Toys, que surgió poco después también de las camaroneras, la cual era una fábrica que se dedicaba en este caso a la elaboración, a la producción y distribución de juguetes, en este caso mexicanos. Siendo así que las maquiladoras se convirtieron en el principal medio de trabajo para los matamorenses en la década de los 60s y 70s. Vamos aquí ahora con el edificio Rafael Pérez. La historia del edificio Pérez
cuenta que fue construida en 1919. Fue de las casas comerciales más importantes de la ciudad de Matamoros a principios del siglo XX. Ubicada en las calles Sexta y Abasolo, a un lado de la Casa Iturria. Aquí podemos ver que en el edificio Pérez todavía se conservaba el estilo francés criollo que siguió a principios del siglo XX. Es posible distinguirlo en este caso por los arcos que contiene, que están sobre las ventanas de madera, y el ladrillo rojizo o amarillento, que debió ser procedente de la ladrillera municipal o nacional. Las estrellas metálicas que pueden observar aquí, por ejemplo, en el edificio Pérez, que aparecen en la segunda planta, servían como la cabeza de una larga varilla, que iba de extremo a extremo para evitar que las paredes se abran. Esto se debe a que no existían todavía cerramientos durante la Revolución Mexicana. En las décadas de 1960 y 1970 existió en la planta baja la florería Ester, y se dice que por muchos años llegó a vivir Juan Guerra en la planta alta. Es conocido en la actualidad por la existencia de negocios como Telcel y algunas neverías. Hay un detalle en este caso de la obra de la construcción que llama mucho la atención, y son las estrellas metálicas. Como ya había comentado, se debe a que no había cerramientos en la época. Y pasemos aquí a la galería de fotografías del edificio Pérez. Estas fotografías que datan del siglo XX, en este caso la de la izquierda, que es del Archivo Histórico de Matamoros, muestra el edificio Pérez en 1970, como pueden observar. Y a la izquierda se puede apreciar la Casa Iturria, que había sido propiedad de Francisco Iturria. Tenemos aquí la casa del general Adrián Wall, que llegó a vivir durante un tiempo aquí en Matamoros. Esta casa, que actualmente podemos distinguir porque es ocupada por el negocio de zapaterías B. Hermanos, fue construida entre los años 1842 y 1855. Se observan en la casa algunos elementos griegos en su arquitectura, como pueden observar, como los dos pilares que se encuentran en la entrada del centro de la vivienda. Dicha entrada está arqueada, muy probablemente para que ingresara alguna carreta jalada por algún equino. Adrián Wall, recordemos, fue un militar de origen francés, 1795, y murió en 1875, que radicó en la ciudad de Matamoros durante los años de 1842 y 1855. Él había iniciado la construcción del actual Hospital Florencio Anaya el 12 de agosto de 1855, antes llamado San Juan de los Esteros. Fue el Hospital de Matamoros y luego Hospital Militar. Desde que llegó en 1842 a Matamoros, llegó por órdenes del general Antonio López de Santa Anna, dedicándose a combatir a los indígenas hostiles que acostumbraban a merodear el norte de Tamaulipas. Estos son los apaches y comanches. Luchó contra los estadounidenses durante la guerra entre Estados Unidos y México y luego se trasladó a Francia. Regresó en 1853 nuevamente a México, después de que Santa Anna lo invitara, y asumió el cargo de comandante general de Tamaulipas. Aparte de ser gobernador del estado, con sede en Matamoros, del 2 de mayo de 1853 al 28 de enero de 1855, y del 4 de abril al 8 de septiembre de 1855. Santa Anna abandonó el país un 12 de agosto de 1855.
Adrián Wall sale de Matamoros también una noche, dejando el mando de la plaza al coronel Joaquín Castro, quien se la entrega a Macedonio Capistrán mediante capitulación. Recordemos que fue apodado por los matamorenses como Calzón Colorado y uno de los principales allegados, Antonio López de Santa Anna. Tenemos la casa aquí de José Arrece Falcón, que había visitado el año pasado en febrero del 2021. Esta casa había sido construida en 1879 aproximadamente por el poeta, maestro y masón originario de Monterrey, Nuevo León, que lleva el mismo nombre, José Arrece. Es de madera, se ubica en las calles Primera y Matamoros. No obstante, esta construcción ha tenido diferentes remodelaciones, como la de 1933, porque recordemos que Matamoros por naturaleza ha sufrido ataques de huracanes, heladas, mande, ciclones, etc. Desde 1933 había sufrido diversas modificaciones. El profesor José Arrece vivió junto a su esposa. Más adelante residió su hija Aurora Arrece, y actualmente quien vive ahí es la bisnieta del poeta, María Elena Arrece, quien es maestra de inglés y ha impartido clases de esa materia en el Colegio La Salle. Aquí podemos ver... Mande. No, el señor, papá tenía su Oye, Poncho. prendido, ya se lo apagué. En la fotografía de aquí de la izquierda podemos ver la casa de José Arrece, cómo había sido en este caso a principios del siglo XX. Y a la derecha tenemos una de las obras más conocidas de José Arrece, Prosas rimadas, publicada en 1904. Como pueden observar, dicha obra se encuentra su primera edición en la casa del poeta, en la ex casa del poeta y maestro masón. Bueno. Oye, ya está la plática. Luego tenemos aquí esta galería de fotografías, José Arrece y la casa de... No, nada. El señor, el papá tenía su micrófono apagado, prendido, ya se lo apagué. Me gustaría compartir también con ustedes cómo ha sido la evolución arquitectónica de Matamoros. Pude crear aquí esta pequeña... No se te escucha, Poncho. No se escucha. No le hagas caso, te oyes bien. Sí, la evolución arquitectónica de Matamoros. Aquí en este cuadro que había elaborado podemos ver cómo ha cambiado... Un momento, alto. Sí. Sin querer te apagué tu micrófono. Alfonso, prende tu micrófono. ¿Ya? Ya, listo. Sí. Podemos ver aquí la evolución arquitectónica de la ciudad de Matamoros. En el cuadro podemos ver aquí, en la primera sección, que las primeras viviendas que llegó a tener Matamoros desde que había sido el rancho de San Juan de los Esteros hasta la congregación de Nuestra Señora del Refugio, que los jacales fueron las principales viviendas de lo que fue el Matamoros muy antiguo, desde 1700 aproximadamente. Un momento, alto. Hasta la década de 1830. Los jacales eran sin pequeñas querer viviendas te apagué de madera tu micrófono. O adobe con un techumbre de palma o zacate. Alfonso, aquí, por prende ejemplo, tu micrófono. Hay un testimonio de ello en un cuaderno de manifiestos para el pago de contribución en 1815. Listo. Hay testimonios sobre cómo eran en este caso las viviendas y el material que se empleaban los jacales.
Luego, después de 1830, pasamos poco a poco a las edificaciones de ladrillos, de 1830 a 1948 aproximadamente, siendo estas las principales edificaciones las que comenzaron a albergar en Matamoros las del estilo francés criollo, las cuales tenían la característica de que tenían arcos, algunos elementos grecorromanos, elementos originarios, arquitectónicos originarios de Europa, y en general, de acuerdo con las investigaciones del licenciado Martín Rodríguez Arellano, estas edificaciones tenían características como vendría siendo el uso de hornos y también la existencia de norias. De hecho, el CEMAVI, que se encuentra en el centro histórico, tiene también su propia noria, tiene su propio horno. La Casa de Piedra también cuenta con su propia noria y en general muchas construcciones de Matamoros. Aquí, por ejemplo, tenemos la Casa Iturria, un claro ejemplo del estilo francés criollo que predominó en el siglo XIX. Y ya desde 1948 al 2022 tenemos ya las viviendas de bloques de cementos y otros materiales variados como la madera. El blog llegó a Matamoros desde 1948. Sin embargo, su uso y distribución no alcanzó su auge hasta bien entrados la década de 1980, debido a que en los 50s y 60s todavía se seguía empleando el uso de ladrillos para la periferia de la ciudad. Entonces no fue hasta los 80s y los 2000 cuando ya se globalizó el uso del block para la construcción. Y les comento que estas investigaciones que les comparto forman parte de la primera edición de mi libro de mi Matamoros antiguo poco conocido, el cual ya estaré sacando a la venta próximamente. Sin embargo, las investigaciones no concluyen ahí, porque todavía, en este caso, el Archivo Histórico de Matamoros ha sacado a la luz otros materiales bibliográficos, otras fotografías, evidencias de estas construcciones en periódicos antiguos, en los fondos, más datos históricos todavía que han salido a la luz. Ya para concluir esta investigación que estuve realizando, pude llegar a la conclusión de que el comercio es la actividad más importante en la historia de Matamoros, pues ya desde el siglo XIX, con las migraciones de extranjeros como vendrían siendo estadounidenses, alemanes, chinos, griegos, belgas e ingleses al noreste de México, los emprendedores se han dedicado a abrir sus propios negocios en nuestra ciudad, influenciados también por el comercio del puerto Bagdad, la zona de libre comercio, las cuales también llegaron a continuar a principios del siglo XX, con la llegada del ferrocarril a Monterrey y a Matamoros. También el haberme dedicado a este trabajo, pude conocer de mejor manera cómo es la evolución arquitectónica de las viviendas en Matamoros, que pasaron de ser casas sencillas llamadas jacales para luego convertirse en el siglo XIX en viviendas de ladrillo, perdón. Y ya conforme avanzó el tiempo pasamos al siglo XX y XXI con la llegada del bloque moderno de cemento. Y esas son las investigaciones que pude recopilar y lo que he tenido que compartir. Si alcanzan a ver aquí aún la pantalla, ¿verdad? Sí, todavía se ve. ¿Y si alcanzan a ver el documento PDF? Sí, apareció hace un momento, creo. Sí.
Este de aquí es el libro que les presento, nada más que se está cargando en este momento. En total han sido 69 páginas. Cuenta ya con un índice. Ya. Cuenta con una hoja de presentación, un índice, la historia que había estado presentando de las edificaciones. Sí, sí, todavía se ve. Sí, apareció hace un momento, por ejemplo, también creo. del pabellón musical. Sí. Y también cuenta con referencias bibliográficas y un glosario para que puedan revisar muy bien cómo es el significado de las palabras. No aparece el PDF en la pantalla. No aparece. Sí. No, si lo quiere mostrar, tienes que escoger entre los artículos que vas a mostrar. Solamente puede mostrar una ventana a la vez. Bueno. Ahí mismo donde le picaste a compartir pantalla, ahí podrás escoger qué fuente o qué... Vamos a darle un momento. Sí. No aparece el PDF en la pantalla. Sí. No, si lo quiere mostrar, tienes que escoger entre los artículos que vas a mostrar. Solamente puede mostrar una ventana a la vez. Ahí mismo donde le picaste a compartir pantalla, ahí podrás escoger qué fuente o qué... Sí, ya apareció. Vamos a darle un momento. El libro que voy a compartir después cuenta ya, viene más completo todavía en este sentido de la organización que el del auge de las ladrilleras, como pueden observar. Viene también la historia del mercado Elías, la historia del edificio Mariano García, la historia de la panadería Ideal, la historia, por ejemplo, de la Ahí está, ya ferretería apareció. Limpio, de Juan Macmillan. Sí, ya apareció. La Plaza Benito Juárez, el Johnny Place, son las historias que aquí comparto en este libro. Y también la historia, por ejemplo, del Instituto Hussey. La Casa Milmo y entre muchas otras construcciones. Esta es la portada del libro de mi Matamoros antiguo poco conocido.
Y estas son las cosas que ya había presentado ya de mi proyecto de mi Matamoros antiguo poco conocido. Muy bien, perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, el que